Buenas noches, nuevamente en Notas Verdaderas y hoy con un invitado muy especial, un fiscal que es actualmente el nexo entre la Procuración de la Nación y el Congreso de la Nación, pero un hombre que empezó en la justicia siendo muy joven, siendo el fiscal más joven de la Argentina. Estamos con Félix Kraus, que tenía 26 años cuando asumiste como fiscal en el 93, ¿no? Sí, la tierra estaba caliente todavía. Bueno, pero a partir de ese inicio joven en la carrera judicial has tenido causas que han sido muy rimbombantes en el mejor y en el peor de los sentidos, ¿no? Sí. Buscando cosas encontraba, bueno, que fuiste uno de los que instruyó en su momento una de las causas contra Carlos Grosso, que lo llevó a prisión. Sí, y a mí me llevó a muchos dolores de cabeza en aquellos tiempos. Que era, recordemos para los más jóvenes que estén mirando, era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, nombrado por Carlos Menem, ¿no? Sí, el año 93, ahí apenas había jurado como fiscal y él, bueno, menemismo refulgente, ¿no? Claro. Y bueno, y después en las causas de delitos de lesa humanidad estuviste en causas más que trascendentes y también en la Cámara Federal como secretario cuando se juzgó a Zein al-Din. Sí, ese fue mi destino anterior, digamos, en mi carrera judicial. A los 23 me nombraron secretario en la Cámara Federal de Capital. Estuve 3 años ahí y a los pocos meses de haber jurado como secretario fue el intento de golpe de Estado, el motín de Zein al-Din, el último de los Carapintadas, y que insumió el juicio de él y de tantos otros todo el año siguiente. Claro, fue todo un año y ahí también fueron condenados a prisión. Sí, varios. Zein al-Din entre ellos, ¿no? Como jefe de ese levantamiento, pero una suerte de Estado Mayor de los Carapintadas. Claro. Estaba integrado por militares de mucha jerarquía. Claro, y finalmente fue indultado por Duhalde. Fue indultado por Duhalde haciendo un dos demonios muy particular con Gorrerán Merlo, ¿te acordás? Claro. Y otros detenidos por el campamento de Tablada. Bueno, y después instructor en el juicio contra von Bernick acá en La Plata, contra el único cura que está condenado por delitos de lesa humanidad. Lo denuncié, lo investigamos y después estuvimos en el juicio, sí. Así fue. ¿Y eso, sentís que en el tema delitos de lesa humanidad la justicia ha avanzado más que en otros campos? Muy probablemente, porque también el campo es más fácil de identificar. El periodo histórico de los juicios, esto es el breve periodo histórico posterior a la asunción democrática de Alfonsín, uno puede claramente identificar el juicio a las juntas y el juicio a Camps, y ahí se terminó. Y luego esta década, digamos, de juicios, década y un poquito más, porque el trabajo venía ya impulsado desde el fallo de Gabriel Cavallo en el año 2000, si no recuerdo mal. Pero bueno, lo cierto es que tuvo un impulso muy fuerte como política de Estado de 2003 y eso impactó. Ahí me parece que la justicia tuvo la oportunidad de mostrar sus recursos. Pero esto no es lineal, digo, hubo que vencer enormes resistencias. Creo que a la par que juzgar los crímenes de lesa humanidad produjo una parcial depuración del sistema judicial. Que tardó muchísimo, porque también uno piensa en la Cámara de Mendoza, por citar solo un caso, y fueron hace pocos años. Aunque te aseguro, Nora, que cuando uno recuerda, ayer hablaba casualmente con amigos mendocinos, cuando uno recuerda lo que era esa Cámara de Mendoza y esa plaza judicial, y lo ve hoy, parece un milagro. En términos, a lo mejor, de nuestras ansiedades, parece mucho tiempo. Pero en términos del poder acumulado, de la cultura, del mundo forense, específicamente de ese lugar, y el cambio, te diría, inclusive hasta en el tono de los tribunales, en la relación con la comunidad, los empleados, la cabeza de quienes trabajan cotidianamente construyendo, digamos, ese producto que se llama justicia, o que debería llamarse justicia, la diferencia es muy notoria. Ahora, también me parece que sería simplificar decir que, bueno, pari passu se juzgaron muchos criminales de lesa humanidad y se depuró la justicia. No, lo que se hizo fue ralear a los sectores más recalcitrantes y más resistentes a ese proceso. Pero otros jueces que no tenían tal resistencia a llevar adelante, digamos, los procesos por crímenes de lesa humanidad, no asegura que sean actores proactivos cuando la política de Estado no sea juzgar esos crímenes, ¿entiende? Hoy por hoy tenemos un escenario de acechanzas o incertidumbres sobre cuál será la política del Estado cuando termine el kirchnerismo. Ahora, pero yendo justamente a la actualidad, lo que uno ve es se avanzó mucho, a pesar de todos los obstáculos que se pusieron durante mucho tiempo en los procesos, las condenas a los
militares y parapoliciales, fuerzas de seguridad. Ahora, cuando se intenta avanzar sobre el poder civil, que fue el alma mater ideológica de esa mano armada que usaron como instrumento, ahí las resistencias siguen siendo clarísimas, el caso de Blaquier y el caso de Massot Blaquier en Jujuy, bueno, y Massot en Bahía Blanca es terrible, ¿no? Igual no es igual, me parece que lo de Blaquier tiene una jerarquía mucho mayor. Lo de Massot, a Massot se le atribuye una contribución específica en el montaje, digamos, de inteligencia respecto a el amparo, el encubrimiento y la comunicación de los crímenes de masa. A Blaquier se le atribuye un hecho específico, como un aporte específico en la desaparición de trabajadores del ingenio del cual él es dueño, como es dueño de casi toda la provincia. Sí, el ingenio Ledesma estamos hablando. Y lo que representan, digamos, hasta simbólicamente, pero no solo simbólicamente, sino como poder específico, el grupo, digamos, el ingenio Ledesma, el grupo Ledesma, y frente a Massot es algo bien distinto. Digamos. Massot es un personaje medio arquetípico, ¿no? De un personaje fascista. Sí, es un lobista de la derecha. Es un reivindicador de la tortura, digo, fue un hombre que hizo la apología de la reivindicación de la tortura y escribe y es un doctrinario en ese sentido. Blaquier es un hombre que tiene pretensiones intelectuales, filosóficas, filantrópicas, aristocráticas. Y en ese sentido, me parece que si bien comprendo que forma parte del mismo campo de los mentores y beneficiarios del terrorismo de Estado, aquello de que, bueno, combatimos el comunismo, pero lo que nos preocupa es que los salarios sean altos, ¿no? Sí. No son exactamente lo mismo. Y debemos recordar que no es que no hay y no hubo resistencia para el juzgamiento de policías y de militares. Hubo, porque todo forma parte o son facetas del mismo fenómeno, digamos, ¿no? Que es la reacción de ciertos sectores de la sociedad usando a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad como sus matarifes, como su brazo armado, pero bueno, lo son, y en la medida que si le tocan a la servidumbre, de algún modo le están tocando a su servidumbre. A mí me parece que la política hoy de impunidad, digamos, de regreso a intentar imponer la teoría de los dos demonios, reinstaurar impunidad, lo que recurrentemente se vuelve, ¿no? Pretender la memoria incompleta con actores tan calificados como Casareto, obispos, parte de la conferencia episcopal. Me parece que esto, o la Universidad de San Andrés, no responde solamente al miedo que tienen de hasta dónde se podría llegar en el juzgamiento al sector económico. Me parece que se trata de no tolerar que ciertas políticas que prohijaron, que alentaron o que ingeniaron puedan ser impugnadas a nivel judicial. Eso no lo van a perdonar nunca. Y porque se trata de... Sí, los editoriales de La Nación de las últimas 2 semanas son bien explícitos en eso. No, la idea es retrotraer esto y dejar claramente el mensaje de que quien ganó tiene que mantener la victoria siempre. Ahora, vos decías, bueno, hay que ver hacia adelante. Estamos frente a un inminente cambio de gobierno, objetivamente, y en función de estos reclamos de profundización de la justicia, la semana pasada hubo una reunión de la Comisión Interpoderes, ¿no? Con la Corte Suprema de Justicia, y donde supuestamente el presidente de la Corte dijo, bueno, reiteró que los juicios por lesa humanidad son un logro de la democracia argentina y que no va a haber vuelta atrás en esto. ¿Esto para vos es garantía suficiente en función de lo que se ha avanzado, de lo que falta, o cómo lo ves esto? No, esto es una declaración genérica, del mismo modo que las leyes que prohíben los indultos que acaban de sancionar el Congreso. Es una ley que está muy bien como expresión de la voluntad del Congreso de la Nación, pero si los indultos estaban prohibidos antes por el artículo 29 de la Constitución y luego desde el 94 por los tratados internacionales. Pero no hace falta una ley, digamos, para prohibir, no hace falta un indulto, quiero decir, para terminar con una política de Estado de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Basta con no alimentarlo, con dejarlo morir por inanición, por falta de energía, por falta de recursos. Cuando los tribunales hacen una audiencia semanal o hacen cuartos intermedios, quiere decir recesos de 3 semanas, y siempre tienen una buena razón para encontrarlo como
como pretexto, y los tiempos biológicos tanto de víctima como de victimario no tienen esas suspensiones. Siguen envejeciendo las víctimas, siguen envejeciendo los victimarios, se siguen muriendo, se abusa de la paciencia, de la tolerancia y de la espera de todos. Bueno, esa es la política de la impunidad. Es una política de impunidad en dosis homeopáticas que se construye de ese modo, ¿no? Gota a gota. Gota a gota, y en eso digamos, ese poder corporativo permanente. Maestro en hacer eso. Claro, es magistral. A veces, dadas las circunstancias y las exigencias, tiene que hacer muestras así operísticas, como fue el fallo de la Cámara de Casación, que revisó un auto de procesamiento, digamos, sin prisión preventiva del de Blaquier, técnicamente un asunto en el que no hay ninguna duda que no es revisable por la Cámara de Casación. Sin embargo, lo hizo, resolvió sobre la intencionalidad de Blaquier, cuando la presunción de este tipo de hechos, que son voluntarios y conocidos por quien los comete, dijo no, bueno, seguramente no lo conocía. Además, es un bochorno ese fallo. Allí fue necesario desnudarse arriba del escenario, pero en la mayoría de los casos se actúa sin siquiera aparecer en el escenario, ¿no? Ahora, de los delitos de lesa humanidad, bueno, estuviste a cargo de la unidad especial, digamos, durante bastante tiempo, pero de eso pasaste a otro terreno, absolutamente, como fue la Fiscalía de Lucha contra la Narcocriminalidad, dependiente de la Procuración, y ahora en este rol de nexo legislativo. Y en ese nexo legislativo se acaba de aprobar, se puede decir, no se acaba, pero se aprobó hace poco el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cómo ves esto? Porque también ha generado resistencias de parte de la oposición, esto que supuestamente desde los jueces decir que los fiscales iban a ser los nuevos dueños del Poder Judicial y que esto en definitiva no iba a mejorar la justicia. ¿Qué expectativas tenés en función de este cambio de protagonismo? Si hay un cambio de protagonismo del Poder Judicial frente a los jueces, del poder de los fiscales en rigor. La resistencia es el código, como bien vos decís, más las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de este actor que se jerarquiza, que es el Ministerio Público, y también el Ministerio Público de la Defensa. Los defensores que importan menos porque defienden a los que no tienen sus propios abogados, de manera que en ese sentido, digamos, afecta menos intereses. Bueno, a mí me parece que lo que se quiere hacer con el orden federal es algo que quiso hacer un gobernador de esta provincia, Carlos Tejedor, pasando del siglo XIX al XX, digamos. Ese es el nivel de vanguardia y de modernidad que tiene la reforma. Venimos un poquito atrasados, ¿no? Estamos pasando, digamos, a la teoría heliocéntrica. Ese es más o menos el salto paradigmático que se pretende dentro de la justicia. Que los jueces sean jueces, que no sean jueces y fiscales nada más, pero a los jueces les encanta ser descendientes de Torquemada. Por varias razones. La primera de ellas es porque conservan mucho poder. Segunda es porque se han educado bajo ese paradigma y se han aprendido a reconocer en sí mismos bajo ese reflejo cotidiano de autoritarismo, ¿no? Que es decidir y firmar casi con una suerte de adrenalina cotidianamente: esta es mi facultad discrecional, de una palabra que circula sin pudores en el mundo forense, que es facultad discrecional del juez, cuando en una república la discrecionalidad no existe, digamos, todo tiene que estar motivado y controlado. Bueno, los poderes judiciales, pero especialmente el Poder Judicial Penal Federal, es claramente una embajada de la colonia en medio de la República, ¿no? Es una rémora de los 400 años de colonia que hubo frente a los 200 que llevamos como república, a los ponchazos. Los actores siguen escribiendo las sentencias con giros que eran de los autos de fe de la Inquisición. Los rituales son los mismos del sistema procesal de la colonia, y no nos olvidemos que en la República Argentina rigieron las leyes de las partidas españolas, no teníamos ley penal de fondo y teníamos proceso. Teníamos un proceso, digamos, que fue heredado de la España, cuando en España lo estaban dejando de utilizar por lo antiguo. Y precisamente hoy no es la vanguardia de la modernidad de España, en el sistema de enjuiciamiento. Tiene mucho de aquello todavía. Estamos atrasadísimos. Cada juez federal es un reyesuelo, y el que no lo es por su propia autolimitación, pero no porque las normas y porque los rituales y las prácticas culturales no se lo permitan. Ninguno es censurado en su propia grey por ese tipo de ínfulas, y ahora están en un periodo de resistencia y ascenso en el cual están dispuestos a constituirse en censores de la República. Estamos, yo creo, en un tránsito de extrema gravedad respecto
al rol que tiene la justicia federal en el esquema del funcionamiento republicano. A mí me parece que cuando los que se autoproclaman republicanos se dicen alarmados por el riesgo de la república, deberían pensar que los que ponen en peligro la república son esos que ellos defienden. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, sobre este poder judicial que se resiste a ser renovado en el próximo bloque de Notas Verdaderas con el doctor Félix Kraus.